Pasé el día en retiro y, como a media mañana, entendí estas palabras del Señor. Ya el triunfo está conseguido, mi obra triunfará. Me dijo el Señor, ¿ves cómo yo sé cumplir lo que ofrezco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos hablando de la vida de la beata Concepción Cabrera de Armida. En este capítulo veremos cómo Jesús cumple su palabra en la misión encomendada a Conchita para la fundación de los sacerdotes misioneros del Espíritu Santo. Si nos fijamos, Jesús siempre a través de la historia cumple lo que promete. Por ejemplo, en los evangelios, todo lo que viene ahí pues es palabra de Dios y todo se ha cumplido. Todo lo que nos promete a través de algún santo o de algún beato como la señora Conchita, todo se cumple. Lo que cuando se aparece, por ejemplo, la Virgencita de Guadalupe, las promesas, en fin, Jesús siempre cumple su palabra y es definitiva, eterna, perfecta, santa. También cuando nos inspira algo a través de su Espíritu Santo, o en el caso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, hubo muchísimas dificultades, muchísimas humillaciones para la señora Conchita, que la tiraban a loca de plano, hasta que fue a dar hasta con el mismo Papa, ¿no? Y Jesús siempre cumple lo que promete. Pero, aquí está el gran pero Jesús o Dios o el Espíritu Santo nunca se contradice. Él siempre lo hace con delicadeza, con humildad, con caridad. Fíjense, aquí le pide, por ejemplo, cuando le pide la fundación de los misioneros del Espíritu Santo a la señora Conchita, le dice, vamos a hacerlo, no recuerdo las palabras, pero le dice, vamos a hacerlo por medio de la obediencia. Es decir, le da a entender que él no se va a brincar a ningún sacerdote, a ningún obispo, a ningún papa, ni mucho menos, ¿verdad? A ninguna autoridad. Por eso es que tarda tantos años. Él, de haber querido, pues hace un milagro y de un lunes a un martes lo hace, ¿verdad? Sin embargo, esperó 18 años. No se brincó, por decirlo, a nadie, no violentó a nadie. Todas las órdenes que se dieron de negativas para esa fundación, pues las respetó. Dios no se contradice, es lo que quiero recalcar y lo que nos enseña, pienso yo, en este capítulo. Él es paciente, obediente con su Padre. Toda su vida fue de obediencia hacia su Padre, de buscar la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y Él es obediente con los sacerdotes, por ejemplo, al sacrificarse cada vez que se consagra una hostia. Él es obediente también de sus obispos, de sus papas inclusive, y no los violenta, no se los brinca. Pero al final, pues lo que Él ordena, donde manda capitán, no gobierna marinero. Se hace y se logra. Siempre pues triunfa, vemos que triunfa siempre la luz sobre la oscuridad, ¿no? Entre todas las dificultades, Jesús, el bien, siempre triunfa, ¿no? En el caso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, fíjense, se fundó exactamente cuando era la etapa de los cristeros en México, cuando era penadísimo ir a la iglesia o asistir a una misa, te podían fusilar o matar. Fue, no recuerdo el año, pero fue alrededor de 1923 o 24 la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Y se hizo en la capillita de las Rosas, que está en la cima del cerrito del Tepeyac, donde es exactamente, esa capilla se construyó, donde la Virgen le dio las rosas al indito Juan Diego para que se las llevara como muestra al obispo español, ¿no? Entonces, si se fijan, pues Jesús nos regala muchísimos signos, muchísimas cosas, y nos hace ver que para Él nada es imposible. Para el hombre es imposible muchas cosas y no las comprendemos, pero para Él, aunque haya todo en su contra, siempre Él todo lo puede. ¿Y para qué son los misioneros del Espíritu Santo? Pues es para llevarnos a Él. No es por decir yo tengo otro ejército de sacerdotes, no. Al contrario, es para llevar más almas a Él, para que su sacrificio nos abarque a todos, a más almas, ¿no? Es para todo, para ti y para mí. Entonces, anímate a buscarlo, búscalo en el silencio de tu casa, en la oración. Lo puedes buscar en una capilla de oración, es una cosa hermosísima, en una iglesia cuando estás sola. En fin, la cosa es que lo busques y te empieces a acercar, empieces a conocerle. En una capilla de oración puedes acercarte y platicar con Él como si fuera tu mejor amigo, Jesús, o el Espíritu Santo.
Él dijo, al que toque se le abrirá, y acordémonos que lo que Él dice es eterno, ¿verdad? Acércate, como decimos los mexicanos, ahí tantéate nomás, acércate para que no me dejes mentir, y vas a ver que es una cosa preciosísima, y Él te va a demostrar a ti que existe, que está vivo hoy. Él es infinito, o sea, con cosas impresionantes te va a ir sucediendo en tu vida y te va a ir demostrando que existe, que te quiere, que Él no importa tu situación o si has pecado o no has pecado, como yo y como todo el mundo. Él, su misericordia es infinita. Ojalá que te animes a buscarlo y que te guste este capítulo. Trae muchas cosas muy padres del viaje también de la señora Conchita a Roma, que fue después de que visitó Tierra Santa, como vimos en el capítulo pasado, donde visitó al mismísimo Papa. Espero que te sirva para tu alma este video y para tus seres queridos. Gracias. Capítulo Yo en Roma. Parece un sueño. Pase la señora Concepción Cabrera de Armida. Me presenté al vicario de Jesucristo en la tierra. Estaba en su escritorio con el señor Ibarra enfrente. Me arrodillé llorando. Temblaba de emoción. Nos está narrando cuando lo recibió el Papa en Roma. ¿Qué me pides? Pido a su santidad que apruebe a los sacerdotes de la cruz. Los sacerdotes de la cruz, después se les cambió el nombre por orden del Papa a misioneros del Espíritu Santo. Están aprobados, no temas. Santísimo Padre, yo no quiero ser un estorbo para las obras de la cruz. Le ruego que me eliminen, que no me tomen en cuenta. Ya hablé con el señor Ibarra y todo se arreglará este año. ¿Qué me pides? Para las religiosas de la cruz, las obras y mis hijos, una bendición. Sí, y para ti, muy especial también. Me puso su mano en la cabeza, me veía fijamente. Ruega por mí, me dijo varias veces. Me animé a tomarle el pectoral y lo besé. Besé también su pie y volvió a bendecirme. Luego dijo al señor Ibarra que viera al médico, que atendiera su salud, pues al llegar a Roma le había brotado una llaga en el pie. Salí radiante y feliz. Fecha inolvidable, el 17 de noviembre de 1913. Por indicación expresa del Papa, el señor Ibarra presentó por escrito a la Sagrada Congregación de Religiosas y al Santo Oficio cuanto el Papa le había dicho de palabra, adjuntando además otros valiosos documentos. Pero allí encontró cerradas todas las puertas. Era tal la predisposición y aún el disgusto que en los expedientes se leía esta anotación: cuidado con las obras de la cruz. De manera que todos le daban carpetazo. ¿Por qué? Señor Ibarra, vea cuántas acusaciones tenemos en contra. Aquí está la carta de un obispo que pide que no se conceda el permiso de la fundación. Esta es otra carta de una persona que fue religiosa, renunció a sus votos y así se atreve a pedir por su cuenta la fundación de los religiosos de la cruz. Jamás se concederá esta cosa. Tenemos una comunicación que presenta el caso de la señora Armida como un caso patológico de una mujer histérica. Hay otra acusación que la señora Armida maneja a su arbitrio a las religiosas de la cruz, y es presumible que lo mismo quisiera hacer con los religiosos de la cruz. Además, hace un mes se presentó por aquí una señora alegando que la idea del apostolado de la cruz era suya y que se le había plagiado. Incluso hay algún opositor entre quienes tienen que resolver. Ahora se da cuenta su ilustrísima por qué se ha detenido el permiso de la fundación. El señor Ibarra cada día se ponía más mal. A veces no podía levantarse de la cama. Pensaba que sería preferible marcharse de Roma antes que se agraviara más. Pero cuando amanecía mejor, iba al Vaticano, subiendo y bajando escaleras, renqueando el pobre, hablaba, escribía cartas, presentaba documentos, defendía
aclaraba dudas, resolvía dificultades. Primero está la gloria de Dios que mi salud. Me quedaré en Roma hasta quemar el último cartucho. El cardenal Vives murió piadosamente el 7 de septiembre y el señor Rodolfo Caroli, encargado de los institutos religiosos de varones, fue nombrado obispo de Ceneda en el mes de octubre, por lo que tuvo que ausentarse de Roma antes que se resolviera el asunto de la fundación. Hoy, 19 de noviembre, fue la audiencia que el Papa concedió a la peregrinación mexicana. Acordémonos que Conchita iba con otras personas mexicanas en el viaje del barco de vapor y primero fueron a Roma. El acto fue conmovedor. A pesar de estar en pie, el Papa tuvo la delicadeza de hacer que el señor Ibarra se sentara a su lado en atención a su enfermedad y por el especial afecto que le profesaba desde aquel lejano día en que felicitó al joven mexicano por su brillante examen. Acordémonos que el señor Ibarra, que era una persona mexicana muy humilde, fue a Roma y se hizo muy amigo del hermano del Papa, y aparte que era muy brillante, estudioso, responsable, y el Papa antes de ser Papa también lo había conocido, y Jesús fue la manera de cómo movió las cosas a las personas, a las almas, a las voluntades, para que el señor Ibarra, un pobre campesino de Michoacán, creo que de Michoacán, totalmente casi indígena, se hiciera amigo del Papa, y así fue como se fundaron las obras de la cruz. Fíjense cómo todo lo hace Jesús, todo lo que promete, algo que podrías tú decir, esto es imposible, que casi un indito, un indígena pueda ser amigo del Papa. Pues para que vean que todo lo puede Jesús, cómo mueve cómo cuando Él quiere ayudarnos de alguna manera, Él lo hace. El Papa nos dirigió palabras confortadoras, nos bendijo, recibió con gusto una imagen de la Virgen de Guadalupe, que le ofrecimos, y postrado ante ella rezó por México. Concha, me comunicó el señor Ibarra, trate el asunto con la fundación, con el cardenal Octaviano Cayano de Acevedo, que es el nuevo prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos. Me oyó con amplitud de criterio, aceptó las explicaciones que le formulé, creo que está bastante favorable. Visité también al señor Donato Sbarretti, que poco tiempo después sería cardenal. Él dará su parecer al Santo Padre. Le pedí que examinara el espíritu de usted y así pudiera formar un juicio con mayor conocimiento de causa. Y puesto que él aceptó, le ruego que mañana 7 de diciembre acuda con él para que le examine. No olvide que el 16 se presentará ante el Papa la proposición de la fundación. Ese día será la decisión definitiva. Aquí estoy con temor y temblor en un nuevo examen. ¿Cuántos he soportado? Tome asiento, señora. Como fui obispo en La Habana, ya ve usted que hablo español. Cuénteme de su vida paso a paso, con el mayor número de detalles. Comencemos por su infancia. Me preguntó dónde había nacido, cómo fue que me había casado, cuántos hijos tenía, si conocía al señor Montes de Oca, cuál fue el origen del apostolado de la cruz y de las religiosas de la cruz, cómo había sido mis relaciones con mi primer director espiritual, cómo son las comunicaciones que tengo con nuestro Señor. Sé que usted ha escrito varios libros. Se han publicado unos 23 sobre diversos temas: Jesús, la Eucaristía, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, vida espiritual y religiosa. Aquí traigo mi librito de Ante el altar, traducido al italiano, al inglés y al francés. Híjole, ese es un librito chiquitito que acabo de leer el año pasado, donde pone todas nos enseña a orar frente al Santísimo, a platicar con Jesús, y vienen muchas confesiones y cosas que le pasaron ante el Santísimo Sacramento. Es un librito como de bolsillo, muy chiquito, que parece insignificante, pero es preciosísimo. Se los recomiendo, está en el editorial de la Cruz y lo escribió Conchita. ¿Tiene usted facilidad para escribir? Sí, señor.
aunque no sé ni gramática. Recordemos que Conchita solo estudió primaria y en su casa, con maestros particulares. No lo creo. Habían pasado 2 horas, comprendí que el señor Sbarretti había visto la luz en varios puntos. Amablemente me acompañó a la puerta para despedirme. ¿Qué cuelga recibí el día de mi santo, fiesta de la Purísima Concepción de María? El señor Ibarra me entregó el permiso que concedió la Santa Sede para tener en casa al Santísimo. Fíjense, Conchita tenía en su casa del Altillo, en la Ciudad de México, porque le autorizó el Papa, tenía el Santísimo en su casa, tenía una capillita. Híjole, eso debe ser una cosa preciosísima. Nunca había escuchado yo que alguien tuviera un Santísimo en su casa. Apenas regresé a México, arreglé el oratorio lo más hermoso que pude y pondré el lugar en honor la imagen de la Inmaculada. Esa casa todavía existe, no se crea, no sé exactamente dónde es, pero es en Ciudad de México y es como un museo y ahí están los muebles de Conchita y todo eso, y la capillita donde el Santísimo, donde lo exponía el sacramento de la Eucaristía. Hay que un día que pueden visitar la Ciudad de México. Ante la atmósfera adversa que se había formado en torno de las obras de la cruz, el día 10 se le ocurrió al señor Ibarra proponer al Papa que se cambiara el nombre de religiosos de la cruz por el de misioneros del Espíritu Santo. Tal vez así se facilitaría el permiso de la fundación, que se resolvería dentro de 6 días. El Señor Jesús me dijo: aprobaré lo que tu director haga. Debe tocar todos los resortes que él juzgue convenientes. ¿Qué otro resorte podría tocar yo, una pobre mujer mexicana, entre las más altas autoridades de la Iglesia? El día 11 entrevisté al padre Luis Alberti, superior de los operarios diocesanos en el Colegio Español, a quien el señor Ibarra había prestado mis papeles para que los examinara. Vengo a suplicarle que influya con el catedral Caggiano, quitándole prejuicios para que así se facilite el permiso de la fundación. Me ofreció hacerlo de muy buena voluntad. Después supe que así lo había hecho con mucho éxito. Providencialmente llegó en esos días la carta que enviaba desde París el padre Pauliani en contestación al informe que el señor Ibarra le había pedido acerca de mi espíritu. Me parece que esas revelaciones, a lo menos tomadas en su conjunto, son divinas. No encuentro en ellas ningún error doctrinal y además impulsan fuertemente todas las virtudes sólidas. Enseguida el señor Ibarra entregó la carta al señor Sbarretti, con lo que se adelantó bastante en este largo, penoso camino. Señor, hemos hecho todo lo humanamente posible que pudimos. Ahora te toca a ti lo demás. El día 14 asistí a la audiencia general del Papa. Llevaba conmigo una carta que se me ocurrió escribirle y que el señor Ibarra me dictó en italiano. En unas cuantas líneas le pedía y recordaba el permiso de la fundación. Cuando el Papa pasó cerca de mí, lo detuve, le di un ejemplar de ante el altar en italiano y le dije, entregándole la carta: Santísimo Padre, favore leggere. El Papa se detuvo y con él las personas de su séquito que se veían distinguidas. Yo me quería hundir. El Papa sacó sus anteojos, leyó y me devolvió el papel. Capito, ecco, mientras me acariciaba la cabeza. Todos me miraban azorados como diciendo: ¿qué mujer esta tan imprudente? ¿Qué atrevida? Y tenían razón. Yo me sentía feliz, segura que el Papa dirá el sí. Comprado con tantos dolores. Hoy 16 de diciembre, el Papa decidirá ahora sí va la vencida, de vida o muerte, lo que Dios quiera. Pasé el día en retiro y como a media mañana entendí estas palabras del Señor.
Fíjense cómo le dijo Jesús. Le dijo Jesús primero antes de que se enterara por otras personas. Ya el triunfo está conseguido. Mi obra triunfará. Estaba yo en ascuas por saber el resultado. Concha, me avisó el señor Ibarra, el Santo Padre concedió el permiso de la fundación. Mi alma saltaba de alegría, me parecía un sueño. 18 años de espera entre persecuciones, calumnias y lágrimas. Fíjense, los sacerdotes del Espíritu Santo son muy preparados, tienen muchísima iluminación porque son embajadores del Espíritu Santo y son por ejemplo, ellos tienen la adoración eucarística, son los encargados de la adoración eucarística nocturna de todo México. En fin, Jesús los ha colmado de muchísimas iglesias, muchísimas parroquias, están por muchas partes del mundo. Ha sido una obra con muchos frutos. Concha, también quiero comunicarle que el Papa dejó el nombre de misioneros del Espíritu Santo y como medida de prudencia puso la condición de que ni el padre Mir ni el padre Félix Rugier tomen parte en la nueva fundación. Me dijo el Señor, ¿ves cómo yo sé cumplir lo que ofrezco? Gracias, Señor, no sé cómo manifestarte mi gratitud, pero no fue como tú me decías que el fundador sería el padre Félix, porque Jesús le había dicho cuando se encontraron, ¿se acuerdan? En un confesionario 10 años atrás aproximadamente. Pero después el padre Félix, en realidad él fue el fundador. Nada más le faltó su nombre, porque él fue el que preparó a todos los seminaristas, los primeros padres. Él, durante toda la persecución cristiana de los cristeros aquí en México, anduvo buscando casas, protegiendo a los muchachos. Lo querían como un padre, los primeros misioneros del Espíritu Santo. El primer padre, que es el padre Moisés Lira, hace unos meses acaba de ser beatificado. Entonces, pues es una obra que ha dado muchísimos frutos. Hija mía, lo principal se ha conseguido, le contesta Jesús, de que no había sido el padre Félix. Hija mía, lo principal se ha conseguido, lo demás vendrá. Como les digo, o sea, el padre Félix de todas maneras fue él realmente, y es considerado por las obras de la cruz como el padre, el fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.